conferirle al patín mayor velocidad, desde el tamaño del patín hasta el diseño del casco. Sin embargo, la única constante fue siempre la rueda. Si no se hubiera inventado la rueda de uretano, el monopatín no habría sido el deporte que es hoy en día. Y el street luge y las carreras cuesta abajo no serían posibles. Hoy en día la rueda sigue siendo la parte del equipo más importante porque no la puedes fabricar tú mismo. Los atletas de deportes de riesgo buscan los mejores fabricantes de ruedas para optimizar su rendimiento. Y en Industrias A&D, los ingenieros hacen esto posible. Normalmente la cosa se reduce a qué velocidad puedo ir, cuánta adherencia tengo, cuánto van a durar las ruedas. Esos son los tres factores con los que realmente empezamos. En la fase de diseño, los ingenieros obtienen información directamente de los atletas que les permiten determinar las características de la rueda que se adapte mejor a cada usuario. A lo mejor un street lugger nos dice, por ejemplo, que cuando llega a una chicane tiene problemas para girar a la derecha. Es posible que lo exprese a su modo y diga algo así como, estoy girando hacia la derecha, pero me salgo, rozo el piso. Pero esencialmente eso se traduce en una falta de adherencia y eso es lo que tenemos que ajustar. Podemos cambiar el rendimiento no solo del uretano, sino de todo el mecanismo de la rueda. Y ese es realmente nuestro trabajo, convertir ese lenguaje en el producto adecuado. Una vez logrado el producto adecuado, se le somete a una serie de pruebas de simulación por ordenador que evalúan el rendimiento de la rueda. Es lo único que no puedes hacerte tú mismo. Sin el uretano ni la tecnología del uretano, ninguno de nosotros estaríamos aquí hablando de ello. Aunque el invento de la rueda de poliuretano ha supuesto una revolución en los deportes de riesgo, otros deportes, en cambio, se han hecho populares eliminándolas totalmente. La clave del snowboard es la libertad. Los snowboardistas pueden elegir entre subidones de adrenalina, piruetas complicadísimas o descensos suaves y relajantes. El deporte se inspiró en el monopatín y en el surfing, pero rápidamente evolucionó de ser una mera curiosidad a una industria multimillonaria por derecho propio y a una categoría olímpica. La tabla del snowboard moderno tiene sus raíces en el snurfer, un artilugio descabellado inventado por Sherman Poppen. Sherman Poppen vio a su hija montada de lado en los esquís tratando de hacer surfing y así se le ocurrió la idea. Este es el primer modelo que se hizo, el de rayas amarillas y negras, con grapas y contrachapado barato. Las grapas eran para que se te agarraran a la tabla las botas o las zapatillas de tenis o el calzado que llevaras. No utilizaba cinchas como hoy en día. Es muy primitivo. Se trataba esencialmente de un monopatín sin ruedas dirigido por una cuerda. El snurfer se produjo en masa y se vendió como un juguete para los chavales. El snurfer, el humilde snurfer, diera lugar al enorme deporte del snowboard actual, es otra de las grandes historias de los deportes de alto riesgo. Y una vez más, la base de todo estaba en el surfing. A finales de los años 70, mientras muchos se reían del snurfer, considerándolo un pasatiempo de chavales, un joven surfista llamado Jake Burton vio el potencial del artefacto y empezó a pensar en la manera de modificar el diseño de la tabla y mejorar su rendimiento. Sus primeras tablas eran de láminas de madera noble. También le añadió cinchas para sujetar los pies a la tabla. Aunque el diseño era sin duda alguna mejor que el del snurfer, todavía le faltaba algo. La introducción del borde de metal, como el de los esquíes, permite una mayor adherencia a la nieve y virajes mucho más pronunciados y limpios, utilizando el canto de la tabla. Para mí es realmente uno de los mayores inventos en la evolución de las tablas de snowboard, porque puedes hacer eses como con los esquíes y controlar. Pronto evolucionaron hacia tablas muy sofisticadas para paquetón con anclajes automáticos muy retrasados y bases de PETEX, un material parecido a la cera. Cuando se pone en contacto con la nieve, una tabla de PETEX, se forman gotas microscópicas de agua fundida entre la nieve y la tabla, creando una especie de capa de diminutos rodamientos sobre los que se desliza el patín. La fabricación de las tablas de snowboard se ha convertido en un proceso de tecnología punta en el que participan más de 30 personas. Mientras sigamos avanzando en la construcción de tablas, cada vez serán más resistentes y cada vez más gente se aficionará al deporte y las tablas se romperán menos. Un equipo de última generación, más unos snowboardistas chalados, equivale a piruetas alucinantes.
Los chavales y los profesionales son cada vez mejores en esto. Y no hay límite a lo que se puede hacer, ya sean pasamanos, saltos o ser el primero en bajar una montaña. Pero, ¿qué pasa cuando no hay nieve u olas? Les presentamos el wakeboard, un deporte que combina las características del snowboard, del esquí acuático y del surfing. En la actualidad existen más de 40 compañías que fabrican tablas para practicar el deporte y más de 1 millón de aficionados en el mundo. La historia del wakeboard empezó realmente en 1922, cuando un intrépido aventurero acuático llamado Ralph Samuelson se ató 2 tablas de pino a los pies y despegó detrás de una motora. En poco tiempo, el esquí acuático se convirtió en una actividad familiar y en un deporte competitivo. En 1985, el surfista californiano Tony Finn inventó la tabla original del wakeboard, el Scurfer, un híbrido acuático entre el esquí y la tabla de surf. Un día decidimos hacer unas tablas que fueran una mezcla entre las de surfing y los esquíes acuáticos y así surgió el Scurfer. Empezó como una diversión y se convirtió en un deporte en 1985. Aunque Finn fabricaba las tablas para él y para sus amigos, pronto quedó claro que su invento gozaba de una gran aceptación popular. Lo que pasó fue que mucha gente venía a nuestra barca y nos decían: ¿qué es eso? ¿Dónde podemos comprar uno de esos? ¿Dónde lo habéis comprado? Yo por entonces estaba yendo a la universidad y trabajaba como repartidor de pizzas y entonces pensé, ¿qué diablos? Tal vez debería probar con esto. Pero solo los esquiadores más experimentados eran capaces de controlar las tablas. La técnica de fabricación que estábamos empleando nos daba como resultado una tabla de este grosor, de manera que flotaba mucho y era un poco difícil mantenerse en pie. Y este fue el principal obstáculo al principio para que el deporte creciera. Al mismo tiempo que Finn sacaba al mercado sus Scurfers, su futuro socio, Jimmy Redmond, estaba diseñando sus propios wakeboards en Texas. Pero sus modelos tenían sus propios problemas. Aunque las primeras tablas que hicimos eran muy resistentes, no lo eran lo suficiente para los rigores del wakeboard una vez que empezabas a dar saltos. La calidad empezó a mejorar cuando se pasó a un método de fabricación de tablas mucho más avanzado. Los Scurfers se fabricaban al principio empleando el proceso de moldeo rotacional. Es un proceso que te hace tablas de este grosor, como las del surfing. Pero cuando lo que quieres hacer son acrobacias de competición, necesitas una tabla más delgada, como las que tenemos hoy en día. De esta manera puedes hacer virajes rápidos. Al final cambiamos de método de fabricación y empezamos a utilizar el llamado moldeo por compresión. El método de moldeo por compresión es un proceso que utiliza el calor y la presión para comprimir el pan de corcho blanco, la fibra de vidrio y la resina. El resultado son tablas de una resistencia extraordinaria y de una flotabilidad neutra. Las primeras tablas fabricadas mediante este método aparecieron a principios de los años 90. El mismo proceso que se utilizaba en la fabricación de las tablas de snowboard proporcionaba la integridad estructural necesaria a las tablas de wakeboard para soportar los saltos, y al ser más fáciles de controlar, los usuarios podían permanecer de pie sin dificultad. Como resultado, el wakeboard se hizo mucho más accesible y popular. A continuación se producirían otras mejoras. Sin duda alguna, la modificación técnica más importante que ha tenido lugar en el wakeboard ha sido la invención de la Twin Tip. La gente que practicaba el wakeboard empezó a querer poder cambiar de postura y que el deporte fuera un poco como el monopatín o el snowboard, donde pasas gran parte del tiempo o bien aterrizando con la cola primero o cogiendo la estela con la cola primero. Y una tabla que no tenga dirección no te permite hacer eso. No tienes control sobre la punta. No tienes suficiente equilibrio en la cola. Así que eso es lo que hacía falta y la Twin Tip nos lo dio. En la actualidad, la mayoría de las tablas de wake profesional están hechas de una estructura alveolar de aluminio o de grafito. Utilizamos diferentes materiales exóticos para hacerlas superligeras y algunas de las innovaciones que hemos introducido ha sido ubicar las aletas a ambos lados de la tabla, lo que deja el centro de la tabla libre, ya que la moda ahora en wakeboarding son las superficies de deslizamiento y claro, necesitas un punto plano en el centro de la tabla, aunque todavía necesitas que la tabla pueda dar giros rápidos. Los inventores continúan utilizando la tecnología para extender los límites del deporte y permitir a los aficionados ir más rápido, más lejos y más alto que nunca. Creo que va a seguir creciendo y creciendo porque es divertido. Y siendo como es un deporte de alto riesgo,